Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Josh Rosenstern, el doctor Jamie Dupree, John Rosenstern y Paris Reagan. Y ustedes, estamos muy alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y le doy gracias a Dios por la audiencia en todo el mundo. Realmente estamos tan agradecidos y oramos por ustedes diariamente para que Dios les bendiga abundantemente. Y yo sé que Él lo está haciendo y sé que lo hará. Vamos a continuar en el versículo 7. Josh, por favor, y continuamos. ¿Qué pues diremos? En los versículos del 1 al 6 de este capítulo, Pablo ha mostrado que el creyente ya no está bajo la ley. En el resto del capítulo muestra que el creyente que se conforma a la ley deja de valerse de los recursos de la gracia y es un cristiano derrotado. Entonces, ¿cómo se puede poner un cristiano bajo la ley? La ley fue removida 2000 años atrás. Y en lo que tiene que ver con las obligaciones de personas en guardarla. Entonces, si un cristiano se pone bajo la ley, ¿dónde deja eso a aquel cristiano? Él está confiando en su fuerza de voluntad para poder vencer el poder del pecado exclusivamente. Así que cuando llega el mandamiento y él piensa que va a tratar de cumplir eso o de vencer la tentación a través de su propia fuerza de voluntad, inmediatamente se pone bajo la ley porque ahora basa su desempeño en su habilidad o capacidad, lo cual es completamente insuficiente para vencer el poder del pecado. Y entonces es algo negativo. No puede funcionar, no funcionará. Sí. De hecho, creará, tal como leeremos en unos momentos, terminará convirtiéndose en un problema. La naturaleza pecaminosa que fue destruida con nuestra unión con Cristo, quedando ineficaz, de hecho, volverá a la vida y los deseos malignos volverán a dominar a la persona. Y tal como Pablo comenzó a experimentar aquí, nuestra experiencia cristiana también es igual. Hermano Swagger, todos nosotros, en algún punto de nuestro caminar cristiano, tenemos una experiencia de Romanos 7, en la que nos encontramos luchando con el pecado, no tenemos victoria sobre ese pecado, y aún al entrar al entendimiento del mensaje de la cruz, nuestra fe aún tiene que ser purificada y aún hay momentos o lapsos de tiempo entre cuando comenzamos la lucha y recibimos la victoria. John, yo siento que cada cristiano vive el capítulo 7. Sí. No hay Eso es correcto. Sí. Sí. Yo no creo que se puede pasar por alto. No puede. Somos humanos. Correcto. Correcto. Así que no podemos Exactamente. pasarlo o sobrepasarlo. Así que, adelante, vamos al texto, por favor. ¿La ley es pecado? Dios no lo permita. La condición del hombre no es causada por la ley de Dios porque la ley es santa, sino más bien es expuesto. Y eso es importante. La condición del hombre no es causada por la ley de Dios porque la ley es santa. No es la culpa de la ley, Sí. es nuestra culpa. Así es. Y volviendo a la pregunta que Así es. hicimos, creo que en la programación de ayer, si nosotros no sabemos, somos ignorantes de algo, y tenemos otro tipo de problemas, y no es algo que hacemos maliciosamente, pero simplemente no sabemos, todavía seguimos siendo Sí, responsables. amén. Consecuencias. Hay una consecuencia, claro. Si hay dos vasos, uno lleno de veneno y el otro lleno de agua, y uno bebe la que tiene veneno accidentalmente sin darse cuenta de lo que uno está bebiendo y digamos Todavía que tiene sabe la a agua, consecuencia. uno aún va a tener las consecuencias y eso es lo que sucede con el pecado. Tal vez no entendemos y eso es lo que sucede. Creo que todos hemos concluido esta semana que la ignorancia es el reto más grande que el creyente tiene en cuanto a entender cómo obra el Espíritu Santo. Pero aún así, sufrimos las consecuencias y estamos tratando de encontrar más remedios y creo que muchos de estos movimientos de iglesia, muchos esfuerzos, aún en la inclusión de la psicología, es por causa del malentendido y la aplicación errónea de lo que hemos estado presentando. No ha sido conocido, así que buscan remedios en cuanto a tratar con el problema del pecado. ¿Cree que si una persona es sincera y realmente clama a Dios, Señor, muéstrame el camino correcto, que Él va a hacer eso? Sí, Lo hizo para sí. usted, Así absolutamente. es.
Sí, amén. El que tiene hambre y sed de justicia, dice la Será Escritura, saciado. será saciado. Pero seamos justos y honestos, hermano Swagger. Históricamente hablando, han habido luchas con el pecado, históricamente desde el tiempo de Cristo. Vimos el movimiento de la santidad y cómo trataron con el pecado. La manera como uno se viste, lo que uno hace y no hace. Una vez más, reconociendo que el problema es el pecado, pero no entendiendo la solución. Esta revelación que le fue dada a Pablo no ha sido conocida por la iglesia. Si ha sido conocida es por unos cuantos, pero no por el púlpito. No se ha predicado, no se ha enseñado. No ha sido por mucho Así tiempo. que lo que no. Dios ha abierto para nosotros, y yo le llamo a esto un mensaje apostólico que el Señor le dio a usted. Nos da a la iglesia una oportunidad que no ha tenido en 2000 años, y aún entonces cuando Pablo lo predicó, aún Pedro dijo cosas difíciles de entender y los indoctos e inconstantes las tuercen para su propia perdición. Así que no se entendió y aún ahora no es fácil de entender este mensaje. Lo es, pero no lo es. Porque la persona tiene que entender que el orgullo tiene que desaparecer, el autoesfuerzo tiene que desaparecer y todos los deseos de la carne también tienen que estar muertos y tenemos que considerarnos estar muertos al pecado. Ese entendimiento, ahora que está disponible, nos hace mucho más responsables de comprenderlo y aceptarlo. Tal vez no lo hagamos de la mejor manera. Tal vez hay otros que lo pueden hacer mejor. Pero Dios ha escogido a este ministerio para este propósito, de darle al mundo la respuesta de Dios a la vida justa. Sí, Correcto. sí. Y no hay otra manera de cómo eso pueda Así suceder, es. solamente la manera de Sí. Dios. Pero Él traerá a esa persona en lugar de que si lo ven, lo van a Realmente poder solamente entender. hay dos resultados basándonos en la proposición que usted dio anteriormente. Uno es que esa persona clame y el Señor sí le muestre, le revele y la dirija por la senda de justicia. Y el único otro resultado que yo pueda ver, a menos que ustedes puedan pensar en algo más, es el resultado de la autojusticia. Y eso es lo único que va a suceder cuando uno habla de un cristiano que está luchando con el pecado, o el cristiano termina contrito y humillado ante Dios y el Señor los lleva al pie de la cruz, o terminará muy autojustificado. Esos son los únicos dos resultados que yo puedo llegar a pensar que existen. Y cuando nos fijamos en el ámbito autojustificado es cuando comenzamos a ver la ley, el legalismo, las diferentes capas de cosas eclesiásticas que surgen. Y ese es el resultado. Y luego tenemos esta noción relativa de que, bueno, tal vez yo esté luchando con esto en secreto, en privado, pero no estoy haciendo aquello ni aquello de allá y estoy mucho mejor que esta otra persona, así que estoy bien. Me he visto bien, me veo bien. Y en un programa anterior, Paris estaba tratando con las generaciones jóvenes cómo hay un tremendo desinterés en la iglesia tradicional denominacional. Son atraídos a las cosas espirituales, pero la tradición de la iglesia denominacional no hay interés en ello. Y yo creo que por eso es porque ellos han visto la tremenda hipocresía. Me sacaste la palabra de la boca. La tremenda hipocresía y la autojustificación y de cómo en esas ideologías todo mundo es el que es crucificado, no Cristo. Entonces todo mundo es destruido. Correcto. Y eso hace que la gente se Así ahuyente es. porque no muestra el balance del amor de Dios expresado a través de Cristo. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos. ¿La ley es pecado? Dios no lo permita. La condición del hombre no es causada por la ley de Dios, ya que la ley es santa, más bien es expuesta. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Quiere decir que la ley de Moisés define lo que es el pecado. No dio poder para vencer el pecado. Permítame hacerles una pregunta. ¿Cuán santas eran las vidas de los santos del Antiguo Testamento? Si la ley no les daba ninguna habilidad o poder para vencer el pecado, ¿dónde quedaban? ¿En el mismo lugar del que hablábamos momentos atrás? No siendo ignorantes. Ignorancia es ignorancia, no importa de qué lado esté. Bueno, ellos tenían la esperanza del Mesías venidero y finalmente sería Jesucristo. Entiendo, y eso es verdad. Bueno, hay, Y es muy difícil definirlo, pero sí parece como que hay una obra, alguna obra del Espíritu que sí se llevó a cabo dentro del corazón de un santo del Antiguo Testamento cuando aceptaba el plan de redención de Dios o creía en el plan de redención de Dios.
También se ve evidencia de esto cuando David clamaba en el Salmo 51, crea un corazón limpio en mí. Y yo creo que había alguna idea, aunque muy pequeña, muy modesta, pero una idea de una obra de limpieza que Dios podía llevar a cabo dentro de un santo del Antiguo Testamento. Pero la habilidad de vivir de una manera santa y justamente para Dios, como lo entendemos en el Nuevo Pacto, es mucho más diferente el día de hoy. Y también había un enfoque tremendo en lo exterior cuando nos fijamos en el Antiguo Testamento, pero era lo exterior también a nivel nacional. Había tanto que rodeaba a las otras naciones que trataban de invadir y de tomar el control, y muchas veces se reconciliaba la idea porque si había otra nación que venía para atacar era por causa de la idolatría, por perder el lugar y por alejarse de Dios. Ahora ya no tenemos esa preocupación, no nos preocupa que venga Amalek a atacarnos, por decirlo así. Sin embargo, es un enemigo interior del que nos cuidamos ahora. Y si se dan cuenta, Dios de hecho se enojó con Israel en Isaías capítulo 1. Él dijo, saben, ya estoy harto y cansado de todos sus sacrificios, harto de los días de fiesta, cansado de todo, cansado de toda la obediencia externa, pero sin santidad dentro del corazón. Eso es lo que quiero que hagan. Olviden todo eso y eso es lo que quiero que hagan. Hagan bien para la viuda, para el huérfano. Dios quería santidad, aún en el antiguo pacto. Él quería pureza, aún en el antiguo pacto. Claro, Dios, claro, no puede querer menos. Así que yo creo que él tenía expectativas porque de alguna forma, ellos podían cumplir con ellas. Y yo, una vez más, yo creo que eso era una obra del Espíritu que sucedería dentro de su corazón, que no se define claramente en la escritura del Antiguo Testamento, pero creo que podemos ver algo similar en el Salmo 51, donde David clama por un corazón limpio. Bien, vamos a leer Salmo 51. ¿Quiere ¿Lo puede leerlo buscar, después por de la favor? pausa? Sí, vamos después de la pausa a leerlo. Si tienes la Biblia correcta, es la página 921. Ya la encontré. Sí, es la página 930. Creo Te que lo sí tuvo dije. algo que ver con eso. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. ¿Podemos leer, por favor? Yo voy a leer las notas. Las notas son bastante largas. Adelante, Josh. El Salmo 51. Así es. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Este es el Salmo de David escrito cuando Natán el profeta se acercó a él después del pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. Este salmo fue entregado por el Espíritu Santo a David con su corazón quebrantado y arrepentido debido a su pecado contra Dios. Él suplicó perdón mediante el Cordero de Dios presentado en Éxodo capítulo 12. No solamente a él se le proveyó un vehículo de expresión y arrepentimiento y fe, sino que también fue usado como un canal de comunicación profética. David, en su pecado, arrepentimiento y restauración, es una imagen de Israel, porque así como él abandonó la ley, era culpable de adulterio y asesinato, así también Israel despreció el pacto y se tornó a la idolatría, adulterio espiritual, y mató al Mesías. El alcance y la estructura de este salmo va más allá de David. Ello predice la futura confesión y perdón de Israel en el día de la segunda venida del Mesías, cuando lo mirarán a quienes ellos traspasaron y se afligirán y llorarán. También es una presentación viva de la obra intercesora por Cristo a favor de su pueblo. Aunque David oró esta oración, el Hijo de David haría el pecado de David, así como el nuestro, su propio, y a través de él oraría lo que se debe decir. Significa que esta es la oración de arrepentimiento más genuina jamás orada, porque presenta la obra intercesora del Hijo de David. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El problema del hombre es el pecado, y el hombre debe admitirlo. El único remedio para el pecado es Jesucristo y el crucificado, a lo que David en esencia apeló.
La sangre de Jesucristo solamente limpia de todo pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El reconocimiento de los versículos 3 y 4 es la condición de perdón divino. Todo pecado en esencia se comete en contra de Dios. Por lo tanto, Dios demanda que la transgresión sea reconocida, poniendo la culpa donde debe de estar, en la persona que lleva a cabo la acción. No puede, y de hecho no perdonará el pecado que no es reconocido y no se asume ninguna responsabilidad. Y eso es muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Eso derriba completamente la doctrina de la revolución de la gracia. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mientras los pecados de David eran en contra de Betsabé, su esposo Urías y todo Israel, aún la dirección del pecado perfeccionada por Satanás siempre es en contra de Dios. Todo pecado es un desvío de los caminos de Dios hacia los caminos de los hombres. David está diciendo que Dios siempre es justo en toda acción que él toma, y su juicio siempre es perfecto. Ha alabado Dios, siento la presencia del Señor Aleluya. mientras leemos eso. Adelante. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Claramente, este versículo presenta el hecho del pecado original. Este pasaje declara que todos nacen en pecado y como resultado de la caída de Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán, como la cabeza total de la raza humana, falló, esto significa que toda la humanidad falló. Significa que todos los que nacerían perdidos. Como resultado de esto, el segundo hombre, el último Adán, el Señor Jesucristo, tuvo que venir a este mundo, en efecto, Dios convirtiéndose en hombre para deshacer lo que el Adán original hizo. Él tendría que guardar la ley de Dios perfectamente, lo que él hizo, todo como nuestro sustituto, y pagó la penalidad por el terrible pecado que debía toda la humanidad a Dios, porque todos habían roto la ley, y él lo hizo al entregarse a sí mismo en la cruz del Calvario. Para escapar el juicio original, el hombre tiene que nacer de nuevo, lo cual se realiza cuando el creyente expresa fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El hombre solo puede tratar con lo externo, y aún así no muy bien, pero solo Dios puede tratar con la parte interior del hombre, que es la fuente del pecado, y habla al corazón. En otras palabras, el corazón tiene que ser cambiado, que solo el Señor puede hacer. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La petición purifícame con hisopo expresa un sentido figurado. Purifícame con sangre que aquella noche en Egipto fue rociada sobre los postes y dinteles de las puertas. Con hisopo. Esto presenta la dependencia de David en la sangre del cordero. David no tenía recurso en la ley, así como nadie tiene recurso en la ley. La ley solo puede condenar. El único recurso se encuentra exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, del cual el cordero inmolado y la sangre en los postes de Egipto era símbolo. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El perdón del pasado nunca agota la plenitud del perdón. Hay provisión para el futuro, y gracias a Dios por eso ha alabado el Señor. La expresión, los huesos que has abatido, presenta un sentido figurado, queriendo decir que no se puede avanzar hasta que las cosas se arreglen con Dios. Es como si la pierna del hombre es fracturada y no puede caminar. El pecado no perdonado inmoviliza el alma de la misma manera que un hueso fracturado inmoviliza el cuerpo. Muy poderoso eso. Sí lo es, sí Ha lo es. alabado Sí. Dios. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El pecado no perdonado salta a la vista de Dios. Solo se puede detener cuando los pecados son removidos, y eso solamente puede suceder cuando hay una confesión y arrepentimiento correcto y la sangre de Jesús es aplicada por fe.
Cuando esto sucede, las iniquidades terminan como que nunca han existido. Esto es justificación por fe. Quiero orar la oración de fe ahora. Yo siento la presencia de Dios. Gracias, Jesús. Y yo creo que usted también. Si han estado viéndonos, de repente ustedes sienten algo en su espíritu. Es el Señor que trata con sus corazones. Ahora voy a orar y yo quiero que digan las palabras conmigo y créanlas con todo su corazón. Los hermanos aquí le van a ayudar. Oremos. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados, Pido perdón por mis la pecados, vida que he llevado, la vida que he las llevado, cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca, Con mi boca, yo confieso al Señor Jesús. En mi corazón, yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y Él vive. En este momento, acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma y el Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios, soy lavado, soy limpio, soy perdonado, yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Caballeros, estoy buscando al Señor y preguntándole, pidiéndole que nos dé la unción del Espíritu y el poder de convicción del Espíritu, para que cuando oremos esa oración de fe, cientos hasta miles en todo el mundo puedan venir a Cristo. Aleluya. No hay nada mayor que la salvación de un alma. No hay nada mayor que eso. Así es. Y yo creo que Él nos lo va a dar. Y yo quiero que ustedes, hermanos, oren conmigo por esto. Sí. Para que una gran cantidad de almas sean salvas. Sí. Para que miles hagan a Jesucristo su Salvador y Señor. Y el Espíritu de Dios se puede mover de tal manera que ellos cedan y vengan al Señor. Así que oren conmigo al respecto. Yo valoro sus oraciones y yo creo que Dios nos lo va a dar. Lo creo así. Amén. Hermano Swagger, tantas almas que usted ha visto aceptar a Cristo en las cruzadas, tantas personas como T.L. Osborne, Ryan Hart Bunky, Billy Graham han visto aceptar a Cristo en sus cruzadas. Multiplique eso muchas veces para ver cuántas personas la televisión puede alcanzar. Así es. No hay límites. Y Correcto. No hay tantos que límites. miramos aceptar a Cristo en los altares. Y yo estaba caminando por el vestíbulo en la iglesia un día y este caballero hispano, yo estaba hablando con él, él me llevó a una foto en el vestíbulo ahí en la iglesia y me dijo, yo estuve aquí. Maravilloso. Yo creo que la foto fue de la cruzada en Chile. Y él en verdad fue a la foto Y señaló con su dedo y dijo, estaba sentado en esta área. y yo fui salvo. Oh, alabado Dios. Aleluya. Nosotros Sí. podemos ver miles y Así miles, es. Así si no es. millones, Amén. llegar Amén. al conocimiento de la Alabado salvación de Dios. Jesús a través del lente de una cámara. Y yo quiero orar por China. Señor. Realmente estamos hablando de 1.400 millones de habitantes sin Dios allí. Y bueno, no es correcto porque también la iglesia más grande en el mundo está en China. Así es. Pero trabajan bajo persecución y problemas. Pero oremos para que Dios bien. abra las Sí, puertas. Él puede poner a un hombre que esté a favor de Jesucristo. Yo tengo un ex estudiante del seminario que es chino. Él pastorea una iglesia clandestina en China. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.